Buenas tardes, buenos días para el momento en que miren este video y que tengan la oportunidad de intentar comprender lo que hoy nos ocupa, que es una temática considerablemente compleja. A ver, la idea es hablar de control de constitucionalidad, contarles de qué se trata la cuestión, saber cuál es su origen, porque el origen nos permite muchas veces, el origen de las cosas, de los institutos jurídicos muchas veces nos permite comprender qué es lo que tenemos, con qué estamos lidiando hoy en día y cuáles son las principales aristas y las cuestiones más controvertidas o más, si se quiere, más complejas. El control de constitucionalidad puede explicarse en forma muy sencilla y, como toda explicación muy sencilla, esconde, digamos, mucho de lo más rico, y decir que simplemente es una cuestión de antinomias normativas. ¿Qué significa que una antinomia normativa? Que hay dos normas, dos reglas, dos leyes que chocan entre sí. Entonces, ¿cómo se suelen resolver estas antinomias? Que es algo a lo que se dedica la teoría del derecho. Las antinomias suelen resolverse en forma sencilla en sentido: norma superior prima sobre la norma inferior, la ley posterior pesa más que deroga la ley anterior, la ley especial prima, digamos, tiene supremacía por sobre la ley general. Cuando hablamos de control de constitucionalidad, lo que estamos hablando es de una comparación, de un cotejo, si se quiere, entre dos normas. Entre la norma superior, que es la que está establecida en la Constitución Nacional. En cualquier Constitución Nacional, lógicamente vamos a hacer referencia al caso argentino, es decir, al control de constitucionalidad en Argentina, pero en ese caso, entre la Constitución Nacional y una ley o un decreto, una ley que pueda dictar el Congreso de la Nación, un decreto que puede haber sido sancionado, puede haber sido promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? ¿Cuál es la facultad o el deber del juez según el caso? Lo que tiene que hacer es comparar si existe una contradicción. Si encuentra que efectivamente esa contradicción está, la puede exponer, la puede argumentar, lo que va a tener que decir es, bueno, para la resolución del caso concreto, porque recordemos que los jueces solamente resuelven controversias en casos concretos, en ese caso tiene que aplicar la Constitución Nacional y no la ley. ¿Qué es lo que hace al momento de dictar sentencia? Entonces, declara la inconstitucionalidad de determinada ley, como puede ser la ley 24.557, la ley 24.522, la ley 23.737, y en ese caso dice, tengo que aplicar la Constitución Nacional. Esto, que muchas veces se expresa en estos términos, insisto, esconde la complejidad y la mayor riqueza de este tema. ¿Por qué hablo de complejidad? ¿Por qué hablo de riqueza en materia de control de constitucionalidad? Porque cuando hablamos de control judicial de constitucionalidad, fundamentalmente se condensan diversas cuestiones. Es decir, acá estamos hablando de teoría democrática por un lado, de teoría constitucional propiamente dicha por el otro, y de interpretación jurídica. Estas tres cuestiones que vienen de la mano son las que confluyen, ¿no es cierto?, cuando hablamos de control de constitucionalidad. Ahora, ¿cuál es el origen del control? El control de constitucionalidad, tal cual como hoy lo conocemos y como hoy lo concebimos, tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica. La partida de nacimiento es un fallo de la Corte Suprema que se llama Marbury versus Madison y que fue dictado en el año 1803. Esa Corte norteamericana, y esto debe tenerse presente también, que era en el marco de una sociedad muy dividida desde lo político, es decir, muy conflictiva, muy confrontativa entre las distintas facciones que en ese momento ocupaban el arco político norteamericano. Lo que declaró es una inconstitucional una norma, la norma que regulaba el procedimiento ante esa misma Corte Suprema. ¿Y para eso qué argumentos utilizó? Para eso dijo que la competencia, es decir, el ámbito en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos podía desenvolverse, es decir, las materias sobre las cuales podía decidir, estaban fijadas en forma taxativa, en forma limitada en la propia Constitución. Y que ninguna ley ordinaria
podía agregarle nuevas atribuciones. Es decir, lo que diferenció es, por un lado tenemos un legislador extraordinario, que es el convencional constituyente. Por otro lado tenemos un legislador ordinario, que es el que votamos periódicamente, cada 2 o 4 años. Bien, además, la propia Constitución establecía diferentes procedimientos para su modificación. Es decir, para reformar la Constitución había un determinado procedimiento, para reformar o sancionar leyes había otro mecanismo diferente. Entonces, si el convencional constituyente pensó que para modificar la Constitución había un procedimiento específico, el legislador ordinario, el diputado, el senador, la diputada, la senadora, no podían cambiar, modificar esa Constitución a través del proceso ordinario de sanción de leyes. Es decir que si los norteamericanos hubiesen querido modificar la Constitución y darle más atribuciones a la Corte Suprema, lo que debieron haber hecho es modificar la Constitución a través del procedimiento establecido en la propia Constitución para su reforma. Es decir, no se pueden tomar atajos, no se puede ir por tangentes, no se puede ir por caminos oblicuos. Si tenemos un mecanismo para reformar la Constitución, ese es el camino que se debe seguir. Si tenemos un procedimiento para reformar las leyes, lo único que podemos hacer utilizándolo es modificar leyes ordinarias. Ahora, acá, es la partida de nacimiento. En nuestro país, este criterio, este instituto del control de constitucionalidad, se incorporó a nuestro sistema de la misma manera, mediante un fallo, en este caso 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero se llama Sojo y el segundo se llama Viuda del Hortondo contra Municipalidad de Buenos Aires. Datan de los años de la década de 1880, 1886 y 1887 y fue recepcionado en los mismos términos, de la misma forma que en su momento se pronunció la Corte norteamericana. Esto que aparentemente no es tan complejo, esconde otro tipo de inconvenientes, otro tipo de problemas, porque lo que nosotros podríamos decir es, bueno, no es una cuestión tan compleja, no es algo difícil en la medida que existe un choque de normas, lo único que tengo que hacer es aplicar lo que establece la norma superior. ¿Qué es lo que sucede? Las constituciones como leyes en sí, no están redactadas en forma muy clara y en forma muy precisa. Esto muchas veces es deliberado, es decir, en la generalidad de las veces es algo deliberado que hace el convencional constituyente. ¿Por qué? Porque lo que busca es el mayor grado de consenso posible entre quienes conforman esa convención constituyente. Entonces buscas palabras que muchas veces son ambiguas o que son términos vagos y que no son muy precisos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de privacidad o las acciones privadas de los hombres, tenemos que ver hasta qué punto es privado. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo nosotros admitimos que el Estado puede castigar determinadas conductas. Entonces, ¿puede castigar conductas privadas? En principio, uno estaría tentado a decir que no. ¿Puede castigar conductas que afecten a terceros? Uno estaría tentado en decir que sí. Ahora, ¿cuándo estamos verdaderamente frente a un tercero o cuándo una conducta puede ser privada de más de una persona? Esto puede reflejarse en algunos de los debates más intensos que atraviesa nuestra sociedad hoy en día y que permiten, digamos, demostrar la complejidad de esto que estoy hablando y que tiene que ver con la interpretación constitucional. El artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten la moral, el orden público o a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios. Bien, la cuestión radica en la privacidad y en la posibilidad de afectación a terceros. Sí, yo digo, me planteo como posibilidad o como problema, como situación problemática, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que hoy está castigada por el segundo párrafo
del artículo 14 de la ley 23.737, cuando hago el análisis constitucional, lo que estoy analizando es si esa conducta es privada o no, o hasta qué punto eso puede llegar a afectar a terceros. Si es simplemente una detentación en un bolsillo en mi casa, prácticamente la cuestión no genera ningún tipo de dudas o ningún tipo de inconveniente. Ahora, cuando la tenencia, la detentación no es tan reservada, sino que incluso son 2 o 3 más personas las que poseen, por decirlo de algún modo, al mismo tiempo ese estupefaciente, entonces ya no estamos hablando de una situación absolutamente privada, sino, si se quiere, de una privacidad compartida entre 2 o 3 personas. Si además yo estoy haciendo por ostentación, insisto, por decirlo de alguna manera, o estoy consumiendo estupefacientes en un ámbito público o en un espacio público o por el cual pasan muchas personas, entonces ya esa privacidad se va diluyendo. Bueno, ¿dónde se traza esa línea? Es considerablemente complejo. Y eso es una cuestión de interpretación constitucional. ¿De qué método de interpretación constitucional vamos a utilizar? Si vamos a utilizar una posición más restrictiva o más amplia o dinámica. Si lo pensamos en quizás el debate que atraviesa con mayor intensidad nuestra sociedad, como es el de la legalización del aborto, también esto tiene una incidencia particular, una incidencia más que profunda. Nuevamente, tiene que ver con la privacidad, con el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y hasta qué punto puede hacer uso o ejercicio de ese derecho y dónde comienza la afectación a terceros. Como ven, si nosotros como Congreso de la Nación sancionáramos una norma que legalice el aborto, depende de nuestra interpretación constitucional si un juez lo va a declarar o no en tal sentido. Si nosotros hoy tenemos la legislación que sigue vigente en materia de estupefacientes, depende de dónde se pare la Corte y cuán amplio o cuán restrictivo sea su concepción de la privacidad. Hay también acá una cuestión ideológica, de ideología constitucional, que es algo verdaderamente relevante y que muchas veces es soslayado. Verán entonces que no es simplemente una cuestión de confrontar 2 normas, sino que esas normas tienen que ser interpretadas y depende del alcance de esa interpretación y del método de interpretación que yo utilice, esa regla, la norma inferior, será constitucional o no. A esto se le agrega una segunda dificultad, que es lo que se denomina tensión o dificultad contramayoritaria. Básicamente, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta tensión, esta dificultad contramayoritaria? Que existe una tensión más o menos latente, más o menos explícita, entre democracia y constitución. Normalmente nosotros son 2 conceptos que consideramos que vienen de la mano, pero muchas veces están en confrontación. Fíjense, ahora yo acabo de dar un ejemplo real que tiene que ver con la tenencia de estupefacientes, un hipotético porque todavía no hay ley que legalice o que prevea la legalización del aborto, ¿no? Pero estamos hablando de leyes sancionadas por el Congreso, leyes sancionadas por los representantes de la ciudadanía, leyes que es probable que tengan, o posible, o es conjeturable, si se quiere, que tengan un importante grado de consenso popular o de consenso democrático. Entonces, cuando nosotros hablamos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, lo que estamos diciendo es que un juez deja de lado ese consenso, deja de lado la opinión de los legisladores, deja de lado tanto diputados como senadores, que incluso por más que hayan sido votadas esas leyes con amplísimas mayorías, y nos quedamos con la forma en que el juez está interpretando la Constitución. No es que los legisladores no lo hagan, sino que cuando adoptamos un modelo de control judicial de constitucionalidad, lo que estamos diciendo es que esa opinión del juez, que tiene que ser a través de una sentencia, en una decisión justificada, va a primar, si se quiere, por sobre lo que interpretaron los legisladores, los representantes de la ciudadanía, al momento de votar esa ley. Como ven, el Parlamento, que es quizás el más representativo
de los órganos del Estado desde el punto de vista de la democracia es dejado de lado por la opinión, por el criterio de un juez al momento de interpretar esa Constitución. En esto consiste la tensión entre que el juez dice, bueno, pero por más que sea una decisión democráticamente tomada, yo tengo que quedarme con lo que establece la Constitución. En eso, insisto, consiste la tensión. Esto no significa que tengamos que simplemente quedarnos con que dice la mayoría. No, el control de constitucionalidad se pensó para ponerle algún tipo de límite al ejercicio que se hace al uso y al ejercicio que se hace de esas mayorías. Porque se pensó y se piensa, insisto, actualmente, que determinados derechos, que hay un núcleo de derechos que necesitan ser tutelados, que necesitan ser resguardados, incluso de las mayorías. Incluso si eventualmente o coyunturalmente tenemos una mayoría circunstancial que avala determinada posición o determinada implementación de cierta política pública. Es decir, que hay que ponerle un límite a esa mayoría. Insisto, esto es algo que debe utilizarse con extremo cuidado, porque lo que estamos haciendo es dejar de lado la voluntad popular. Entonces, cuando admitimos que el juez pueda hacer uso de esa facultad, le tenemos que decir al mismo tiempo, pero sea muy cuidadoso cuando lo utilice. Tiene que haber muy fuertes razones para que usted pueda dejar de lado esa voluntad popular plasmada en la sanción de las leyes. ¿Cuáles pueden ser estas justificaciones? Carlos Nino, que es quizás el más lúcido, el más brillante de los juristas que ha dado nuestro país, estableció trabajaba fundamentalmente con dos grandes razones. ¿Cuáles son esas dos principales razones? La primera es que lo que tiene que hacer el juez siempre es respetar y resguardar la autonomía de la voluntad. Es decir que cuando una ley afecte o vulnere la autonomía de la voluntad de una persona, es decir, cuando se le impida a esa persona elegir su propio proyecto de vida, aun cuando esa decisión no sea compartida, aun cuando esa decisión incluso sea perjudicial para aquel mismo que la toma, el juez tiene que intervenir y decirle, no señores, hasta acá usted como Estado puede avanzar, a partir de acá rige la autonomía de la voluntad de esa persona. Esta es la diferencia entre tener un Estado liberal, en el cual uno elige su propio proyecto de vida, y un Estado de tipo perfeccionista, en el cual el Estado el que le dice al ciudadano cuáles son las mejores decisiones que tiene que tomar, y que si no toma una de esas decisiones lo castiga. Es decir, nosotros podemos considerar como ciudadanos o como mayoría, como jueces, que es inconstitucional el castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿no? Pero esto no quiere decir que avalemos como ciudadanos que el consumo de estupefacientes. Son dos cuestiones distintas. Una tiene que ver con qué tipo de práctica social nosotros estamos incentivando y el otro tiene que ver con la posibilidad de usar el castigo penal, es decir, el derecho penal, el castigo para corregir, si se quiere, determinada conducta. Lo que se le puede decir al ciudadano es decir, mire, señor ciudadano, mire, ciudadana, si usted consuma estupefacientes, eso va a afectar su salud y la calidad de las decisiones que tome de aquí en adelante. Eso es una cosa. Castigarla porque esa decisión que solo afecta a ella es considerablemente más gravoso. Y lo que está planteando Nino es que lo que se debe proteger es la capacidad, la facultad que tiene el ciudadano para elegir su propio proyecto de vida. Cómo vivir. La segunda gran justificación que utiliza Carlos Nino es la de que el juez tiene que intervenir en el proceso de toma de decisiones en carácter de árbitro para que la discusión pública sea lo más robusta posible y lo más democrática posible. Lo coloco con un ejemplo. Cuando en este momento estamos atravesando un proceso eleccionario, un proceso de
un debate proselitista en el cual hay diversos candidatos que pretenden acceder a los cargos públicos. Si una mayoría circunstancial del Congreso de la Nación decidiera, por ejemplo, que determinados partidos políticos no pueden acceder a los espacios publicitarios de los grandes medios de comunicación, en una decisión que puede que incluso tenga un importante consenso dentro de ambas cámaras, lo que estamos estableciendo es que algunos partidos políticos pueden utilizar esos medios de comunicación para llegar a la totalidad o a la gran parte de la ciudadanía, y algunos partidos políticos no. De manera que la ciudadanía el pueblo va a estar informado acerca de determinadas líneas políticas, partidarias, ideológicas, y de otras no. Por lo tanto, la posibilidad de decidir de esos ciudadanos, de ese pueblo, va a ser mucho más limitada, porque solo van a escuchar algunas voces y no todas las voces. Es decir, lo que estamos haciendo, esa ley lo que implicaría sería interferir en el conocimiento, en la información que puede llegar a esos propios ciudadanos. Si no solamente estableciéramos algún tipo de prohibición en materia de acceso a la publicidad o a los medios de comunicación, sino que dijéramos que determinados partidos políticos no pueden participar, esto también sería complejo. De hecho, sería muy grave. De hecho, algunas de las decisiones más discutidas históricamente es la del Partido Obrero en la década del 60, en el cual la Corte resolvió que el Partido Obrero no podía intervenir, no podía participar, porque era un partido antidemocrático. Y hace poco, en la causa Partido Nuevo, en el año 2010, la Corte volvió a decir lo mismo, pero esto en relación a un partido que tenía ideología nazi. Y ahí también se puede atravesar, hay que cindir, si se quiere, un poco las aguas, porque esta segunda situación no es tan clara, si se quiere, como la primera. ¿Por qué? Porque en esta segunda situación, la exclusión, si se quiere, del Partido Nuevo, un partido liderado que en su momento era liderado por Biondini, lo que decía era que la ideología nazi, que es decir, que estaba plasmado en los estatutos, no solamente era contraria al régimen democrático, sino incluso lo que traía a colación, lo que venía de la mano de una posible violación sistemática de derechos que nosotros consideramos fundamentales. Es decir, tenemos esas dos grandes líneas para justificar, ¿no es cierto?, el instituto de lo que se denomina control de constitucionalidad. Yendo muy brevemente a cuáles son los distintos mecanismos para el ejercicio de este control de constitucionalidad, tenemos que pensar en cuál es el modelo argentino y cuáles son modelos que, si se quiere, del derecho comparado. Cuando hablo de derecho argentino, igual lo que estoy haciendo referencia es al orden federal, porque en las distintas provincias han receptado este instituto del control de constitucionalidad con diversas modalidades o distintos alcances. Pero vamos por parte. ¿Cómo es el control de constitucionalidad en nuestro país? El control de constitucionalidad, lo primero que tenemos que decir que es judicial, que lo ejerce fundamentalmente el Poder Judicial. ¿Por qué digo fundamentalmente y no en su totalidad? Porque también se considera que lo que hace el Parlamento previo a la sanción de las leyes es un control de tipo político. Es decir, los propios legisladores evalúan si lo que están sancionando es constitucional o no. Es decir, si entra dentro de los parámetros y las pautas constitucionales e incluso convencionales, es decir, las que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos. La admisión del control judicial tiene que ver porque si nosotros no ejerciéramos algún tipo de control sobre ese poder político, estaríamos hablando de un control que simplemente se controla a sí mismo. Y esto en la práctica política es muy complejo que se dé. Entonces tenemos lo que se denomina control judicial, que lo realizan los jueces. ¿Hay antecedentes de control político en nuestro país, amén de este control que realiza el legislador, o que incluso el que puede ser
El Poder Ejecutivo, cuando veta una ley sancionada por el Congreso, sí, hay un antecedente histórico importante, y es que en la Constitución de 1853, no con la reforma de 1860, sino en la Constitución originaria de 1853, se admitía que el Congreso de la Nación realizara un control de constitucionalidad sobre las constituciones aprobadas por cada una de las provincias que en ese momento formaban parte de la Confederación Argentina. También existen otros modelos de control político, como es el francés. El Consejo Constitucional francés, por su composición netamente política, es decir, pensemos que el Consejo Constitucional francés se integra por 3 jueces que son designados por el presidente de la Cámara de Diputados, 3 jueces que son designados por el presidente de la Cámara del Senado, 3 jueces que son elegidos por el presidente de la Nación, más los expresidentes que han cesado en sus funciones, es decir, una composición de neto carácter político, hace que tengan los franceses un modelo de control de constitucionalidad precisamente político. Esto que en nuestro medio, en nuestra sociedad puede parecernos extraño, no lo es en la francesa, y de hecho, hablando en términos de representatividad, en términos de legitimidad política, ese modelo de control de constitucionalidad funciona. Quizás sea impensado en nuestro medio, pero en el marco de la sociedad política francesa, de la sociedad francesa, ese sistema funciona. La segunda división, la segunda forma de clasificar, si se quiere, el control de constitucionalidad, tiene que ver con quiénes son los jueces que lo pueden ejercer. Y en nuestro país se denomina difuso. ¿Eso qué significa? Que el control lo pueden ejercer todos y cada uno de los jueces de la nación. Todos y cada uno de los jueces. ¿Con qué se contrapone este modelo? Con lo que se denomina control concentrado, que es el vigente en la mayor parte de los países de Europa. No solamente Europa Occidental, sino de la mayor parte de los países de toda Europa. Es el modelo de inspiración kelseniana y que nace con la Constitución austríaca de 1900, la Constitución checa y austríaca checoslovaca, de 1919 y la austríaca en 1920. ¿Por qué digo de inspiración kelseniana? Porque fue diseñado por un profesor europeo, Hans Kelsen, que diseñó un sistema en el cual un solo órgano era el que iba a tener la facultad de invalidar las normas sancionadas por el Congreso. Es decir, que si en el marco de un proceso ordinario, de un proceso tanto civil, de naturaleza penal o laboral, un juez llegara a considerar que la norma con la cual tendría, hipotéticamente hablando, que resolver esa situación es de dudosa constitucionalidad, lo que tenía que hacer era elevar una consulta a ese tribunal. O la otra posibilidad es que directamente se interponga algún tipo de acción para que ese tribunal resuelva esa cuestión en particular. Es decir, una acción entablada por algunos sujetos institucionales, como puede ser el Procurador General de la Nación o un número de diputados, elevan una consulta, realizan una presentación ante el Tribunal Constitucional para que éste se expida al respecto y determine si esa ley es constitucional o no. Hay además, sobre todo en los sistemas, en los modelos adoptados por las provincias, mixtos, que significa que lo puede hacer cualquier juez de la provincia, pero que algunas acciones judiciales en particular, como es el artículo 61 y 62 de la provincia de Entre Ríos, lo puede hacer el Superior Tribunal de Justicia en particular. Además, la otra forma de pensar el control es en relación a los alcances. Entonces tenemos que en algunos casos la solución, la declaración de inconstitucionalidad solamente va a afectar a las partes de ese proceso, es decir, a quien accione justicia, mientras que si es una acción que puede abarcar a un número mayor, incluso indeterminado de personas, como puede ser la que entable un defensor del pueblo en representación de la ciudadanía, va a alcanzar a todos los ciudadanos por más que en el caso concreto no hayan participado de ese juicio.
Finalmente, para ir terminando, queda analizar brevemente la cuestión de si la declaración de inconstitucionalidad los jueces las pueden hacer de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que sin ninguna parte que lo plantee. En el caso concreto, los jueces no pueden expedirse si no es dentro de un caso judicial, es decir, dentro de un juicio. Y si bien la Corte históricamente interpretó que esto no lo podían hacer, desde el año 2001, con un precedente que se llama Mil de Pereira, que fue ratificado en el año 2004 en otra causa que se llama Banco Comercial de Finanzas y finalmente ratificado en el año 2011 en un nuevo precedente que se llama Rodríguez Pereira, dijo que por más que en el marco de un juicio las partes no lo planteen, los jueces sí pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Eso es todo, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.